Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de la tremenda decepción que he tenido con Trem Sim World 5, con su herramienta salto de ruta y entendiendo que el año que viene tendremos seguramente una nueva entrega, creo que es el momento de decir cómo tendría que ser Trem Sim World 6 cuando salga el año que viene, o al menos personalmente cómo me gustaría que fuese. He realizado un escenario ficticio que simula lo que podría ser la mejor misión que podrías tener en Trem Sim World. Espero que los señores de Dovetail puedan ver este vídeo y tomen buena nota de ello. ¡Comenzamos! Bien, pues nos encontramos al principio de la ruta de Antelope Valley, más concretamente en la estación de Lancaster, a bordo de este F-125 Metrolink. Y vamos a realizar, como he dicho anteriormente, un escenario ficticio simulando la herramienta salto de ruta tal y como yo entiendo que tendría que ser, y en donde recorreremos las tres rutas de Trem Sim World 5 que podemos enlazar actualmente. De esta manera comenzaremos nuestro viaje en Lancaster con destino a la estación de Los Ángeles. Seguiremos hasta San Bernardino y terminaremos en la estación de Barstow. Sin salir del estado de California, realizaremos un recorrido de 250 kilómetros. Y vamos a configurar la locomotora para dar su salida y comenzar con el escenario. Activamos arranque del motor, campo generador y bomba de combustible. Luces traseras en tenue. Luces de testero en gran intensidad con auxiliar. Activamos el sistema de seguridad de hombre muerto. Introducimos palanca del inversor. Ponemos el corte del freno en pasajeros. Inversor hacia adelante. Aplicamos regulador. Soltamos el freno automático y nos vamos. Bien, pues como os decía, nos encontramos a bordo de este F-125 Metrolink, un tren que personalmente me gusta mucho. Una locomotora diésel muy vistosa, con un aspecto moderno y llamativo, está muy bien recreada, tiene un buen manejo y un sonido espectacular. Ya sabéis que se trata de un push-pull, en donde tenemos en el otro lado un coche con cabina de mando. Este coche cabina no tiene tracción, pero sí se puede manejar el tren desde aquí cuando tengamos que ir en la otra dirección. Y la tracción la llevaría a cabo nuestra F-125, que es la que va a tirar del tren o empujar, dependiendo cuál sea el caso. En este momento llevamos el mando de la locomotora principal. La ruta en este caso se trata de la de Antelope Valley, ruta que teníamos como una de las principales de Trem Sim World 4 y ruta la cual, bajo mi modesta opinión de vista, se encuentra entre las más entretenidas y las que son un rollo absoluto. Es una ruta que ni fu ni fa,
pero que nos va a venir de lujo para ver lo que podría ser seguramente el mejor escenario de Tremsing World hasta el momento. Y mi intención en este vídeo no es otra cosa que demostrar cómo se podrían hacer bien las cosas, aprovechando que ya tenemos rutas que podemos enlazar, cómo podrían hacer un escenario variado y con multiservicio, utilizando la herramienta salto de ruta como tendría que ser, o como yo pensaba que iba a ser, y no la mierda que han hecho, y en la cual de nuevo me he sentido engañado, como viene siendo habitual con este juego. Y es que este nuevo Tremsing World 5 está muy bien, es un juego que me gusta mucho, a mi parecer mejor que su antecesor Tremsing World 4, pero sus complementos y herramientas continúan siendo las mismas y aunque van mejorando poco a poco, siguen dejando mucho que desear, como este salto de ruta que han puesto nuevo y que en grado de simulación no sirve absolutamente para nada. Bien, y el plan que vamos a tener en este escenario como digo totalmente ficticio, es recorrer toda la ruta de Antelope Valley de punta a punta hasta llegar a la estación de Los Ángeles y desde allí, bueno, pues ya veréis lo que vamos a hacer porque no os quiero adelantar acontecimientos. De momento y hasta que lleguemos a Los Ángeles podéis darle un fuerte like al vídeo, ya sabéis que no cuesta nada y en canales pequeños como este es muy importante para poder seguir creciendo y poder llegar a más gente. Suscribiros si aún no lo habéis hecho, tampoco cuesta nada y es una manera de agradecerme el trabajo que realizo, y si queréis y os gustan mis vídeos, activar la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos que vaya subiendo al canal. Y dicho esto, vamos a ir acortando el vídeo ya que tenemos un largo trayecto hasta llegar a Los Ángeles. Bien, primera y única parada que he programado en esta ruta en la estación de Vincent Gray y que vamos a aprovechar para ir probando los frenos de este tren. Ya veis que es una estación que se encuentra en el culo del mundo, pero tiene su encanto. Vamos a ir cerrando ya las puertas. Aplicamos regulador. Soltamos los frenos. Y nos vamos.
Bien, pues ya estamos llegando a Los Ángeles. Os he resumido el viaje en unos pocos minutos. Un trayecto de 45 millas que hemos tardado cerca de 2 horas. Estamos manteniendo una velocidad que conocemos gracias al HUD, ya que no tenemos señales de límite de velocidad y, como de costumbre, Dovetail no nos dice los límites de entrada y salida de cada estación principal. No nos lo dice en ese nuevo y actualizado centro de formación de mierda de Trent Singward 5. Y por lo que estamos viendo y entendemos, en este caso la entrada de la estación de Los Ángeles se limita a 12 millas por hora. Vamos viendo una serie de trenes que nos encontramos a la entrada de la estación. Bien, pues hemos llegado. Vamos a abrir las puertas. Y como decía anteriormente, hemos visto a la entrada de la estación una serie de trenes que tenemos aquí disponibles y que podrían ser utilizados en cualquier momento para realizar el servicio que corresponda a cada tren. De modo que vamos a dejar esta locomotora y nos desplazamos hasta el siguiente servicio que vamos a realizar. Aquí tenemos esta MP36PH, locomotora a la cual nos vamos a subir y con la cual vamos a continuar con el escenario. En este caso, el servicio de este tren tendría como destino San Bernardino. En esta ocasión, en el juego auténtico, vamos a cambiar de ruta y de mapa, aprovechando la estación para completar el recorrido hasta San Bernardino, pero no tendría que ser así. Estas rutas tendrían que estar enlazadas y aparecer en el mapa y poder seguir con el escenario cambiando de servicio sin tiempo de carga ni nada parecido. Esto sí sería realmente un salto de ruta, sin tiempos de carga, como digo, y respetando los servicios que se encuentren en cada estación, pudiendo disponer del que queramos. De modo que vamos a ir configurando esta nueva locomotora que nos entrega Trent Singward 5.
no tan nueva al tratarse de una locomotora que ya teníamos en la ruta de Península Corridor, con el nombre de Baby Bullet. Cambia un poco por dentro, pero el manejo es prácticamente el mismo. Es la misma configuración que cualquier locomotora de Estados Unidos, tan solo que cambia la disposición de los interruptores y de los mandos, pero en locomotoras americanas, ya sean de pasajeros o de mercancías, son siempre los mismos. Vamos a ir abriendo las puertas. Y lo primero que vamos a hacer, como bien sabéis, es activar la bomba de combustible, campo generador y arranque del motor. Luces de testero en gran intensidad y auxiliar. Luces traseras en tenue. Activamos sistema de seguridad de hombre muerto. Introducimos palanca del inversor. Colocamos el corte del freno en pasajeros. Y esperamos a tener vía libre, ya que tenemos semáforo en rojo. Vemos que está saliendo otro MP36 por una vía cercana a la nuestra. Y este es el motivo por el cual tenemos el semáforo en rojo, ya que llevaremos este tren por delante nuestro durante todo el recorrido. Ya sabéis de vídeos anteriores cómo funciona el tema de los cantones, y mientras este tren esté ocupando el siguiente cantón, nosotros no podremos salir. La recreación de estos escenarios que estáis viendo podéis realizarlos desde la herramienta del juego Creación de Escenarios. Si no sabéis cómo se realizan, os dejo un link en la descripción del vídeo para que sepáis cómo hacerlo. El vídeo es de Train Sim World 4, pero es que en este Train Sim World 5 es exactamente igual. No ha cambiado absolutamente nada y continúa siendo igual de deficiente que en su anterior entrega. Vamos a ir cerrando las puertas. Ya tenemos vía libre, semáforo en precaución, de modo que vamos a salir con la limitación de velocidad que nos están indicando. Inversor hacia adelante. Aplicamos regulador. Soltamos el freno automático. Y nos vamos. Se nos ha cambiado el semáforo a vía libre, pero tenemos que mantener la velocidad de salida de estación que nos marca el HUD, que en este momento es de 12 millas por hora. Ya sabéis que estos trenes americanos no llevan control de crucero, con lo que tendremos que ir manteniendo la velocidad manualmente. Siguiente semáforo, vía libre.
Y el próximo semáforo que tenemos se trata de aproximación avanzada, avance preparado para detenerse ante la segunda señal. Desde aquí podéis ver por dónde hemos entrado a la estación de Los Ángeles en el escenario anterior con la F-125. Hemos entrado por las vías de la parte izquierda de la pantalla y ahora vamos a salir por la derecha en dirección a San Bernardino. Y el siguiente semáforo, señal de aproximación, proceda preparado para detenerse ante la siguiente señal. De modo que vamos a ir deteniendo nuestro tren. Ahí tenemos el semáforo en rojo. Detenemos el tren y esperamos a tener vía libre. Esto sucede, como os he explicado anteriormente, porque el tren que llevamos delante nuestro está ocupando el cantón. Hasta que no se libere dicho cantón, nosotros no podremos continuar con la marcha. Bien, pues ya podemos continuar. Señal de proceda, velocidad media. Y de momento tenemos límite a 15 millas por hora. Voy a realizar toda esta ruta de San Bernardino de punta a punta. Es la única que me queda por hacer de este nuevo tren SimWorld 5. Y de lo poco que llevo jugando hasta el momento de este nuevo juego, tengo que reconocer que a pesar de todos sus fallos y todos sus inconvenientes, y en algunos casos la falta de ética profesional por parte de Dovetail, es un juego que me está gustando mucho, le estoy disfrutando bastante y con un contenido muy variado y entretenido. El apartado gráfico es sobresaliente, aunque muy exigente. Referente al sistema de la suspensión, han tenido una mejora muy considerable, apartado en el cual se ha trabajado bastante en ello para conseguir que sea lo más realista posible. Y bueno, en cuanto a contenido de rutas, trenes y locomotoras, es un simulador que no tiene rival. Lo que aún sigo sin entender, entre otras cosas, es porque cada vez que Dovetail saca lo que ellos llaman un nuevo juego, tratan de convencernos que han realizado mejoras que en realidad no existen y no solucionan los fallos de las entregas anteriores, como por ejemplo la mala optimización del juego, que es uno de los inconvenientes más notables que veo en este juego. Nuevo límite de velocidad a 25 millas por hora, por lo que vamos a ir subiendo poco a poco de velocidad. Hay que tener mucho cuidado con los desniveles de estas rutas, que en algunos lugares son muy pronunciados y pueden hacer que no saltemos los límites de velocidad.
Nuevo límite de velocidad, en este caso a 45 millas por hora. Y bueno, vamos a ir dándole más potencia a nuestro tren para alcanzar la velocidad deseada. Bueno, y aquí vemos la locomotora de este tren que han incluido en este DLC de San Bernardino. Es una bonita locomotora, muy elegante, aunque en mi modesta opinión me gusta más la locomotora con la que hemos hecho el primer trayecto, la F-125. Bien, pues ya vamos a llegar a la estación de San Bernardino y mi valoración final de esta ruta, después de realizarla por completo, es que es la peor optimizada de todas las del nuevo juego. Es llevadera, con zonas rápidas y lentas las cuales podemos jugar con el uso del regulador, pero tiene mucho lag y te arruina bastante la experiencia de la simulación. Pasamos por este paso elevado que nos encontramos antes de llegar a San Bernardino, donde podemos captar bonitas imágenes los que quieran optar por el modo foto 2.0.
Yo, por supuesto, no lo utilizo. Todas las herramientas que me facilite el juego y que se encuentren fuera de la simulación no me interesan en absoluto. Y opino que podrían haber utilizado mejor el tiempo en mejoras que lo requerían, como la optimización del juego, en vez de haber estado perdiéndolo en herramientas totalmente prescindibles y que no aportan nada a la jugabilidad, como por ejemplo el sistema de coleccionables. Jamás vi a un maquinista de tren que su trabajo sea colgar carteles, vaciar papeleras o encontrar sombreritos. Bien, pues ya estamos llegando a San Bernardino. Abrimos las puertas y tal y como hicimos anteriormente en Los Ángeles, vamos a cambiar de ruta, vamos a cambiar de mapa y vamos a cambiar de tren y de servicio. En esta ocasión atravesaremos Cajon Pass hasta llegar a la estación de Barstow a bordo de esta SD70 que tenemos aquí al ladito. Por lo que vamos a salir de la cabina de esta locomotora y nos dirigimos hasta nuestra potente locomotora de mercancías que ya nos está esperando en la otra vía. La locomotora ya se encuentra configurada totalmente y ahora lo que tenemos que hacer, no poner servicio en ningún sitio, pero ya os lo digo yo, es ir hasta un apartadero donde nos encontraremos con los vagones que tenemos que transportar hasta Barstow. De modo que conectamos luces de testero en gran intensidad, luces traseras en tenues, introducimos palanca del inversor, activamos el sistema de seguridad de hombre muerto, inversor hacia atrás, aplicamos regulador y nos vamos. Y ya estamos saliendo de esta bonita estación hasta llegar al lugar donde se encuentra nuestra composición. Volvemos a pasar por la zona elevada, próximos a la estación de San Bernardino. Tendremos que ir con cuidado por esta zona
porque el tren tiende mucho a acelerarse debido a la pendiente, por lo que podemos excedernos en la velocidad. Bien, y aquí tenemos los vagones que tenemos que enganchar. Se trata de unos vagones de contenedores y vamos a engancharlos con el mayor cuidado posible. Bien, pues ya los tenemos. Volvemos a nuestra cabina. Inversor hacia adelante. Aplicamos regulador. 2 bocinazos largos. Soltamos frenos y nos vamos. Volvemos a pasar por el paso elevado y, como os decía anteriormente, hay que tener especial cuidado de no rebasar los límites de velocidad. En esta ocasión, ya con una composición de 30 vagones a nuestras espaldas, tendremos que utilizar, como ya sabéis, el freno dinámico para retener nuestro tren. Nada de utilizar el freno automático y mucho menos el independiente. Tenéis toda una serie de tutoriales en el canal sobre el manejo de locomotoras americanas para que os convirtáis en verdaderos profesionales del manejo de este tipo de locomotoras. Volvemos a pasar por última vez por la estación de San Bernardino, donde encontramos el servicio anterior que teníamos, el tren en el cual hemos venido desde Los Ángeles.
y mantenemos la velocidad limitada para acceder a la vía por la cual tendremos que salir de San Bernardino.
Bien, pues ya estamos llegando a la estación de Barstow. Ya habéis visto como poco a poco ha caído la tarde y se nos está echando la noche encima. Hemos salido de Lancaster a las 12 del mediodía aproximadamente y son cerca de las 6 de la tarde, por lo que, como veis, hemos realizado un escenario de casi 6 horas de duración. Yo os lo he reducido bastante, pero realmente han sido 6 horas que bien podrían haber sido la jornada de un maquinista profesional. Este escenario, aunque sea ficticio, es una cosa que no veo tan descabellada de realizar por parte de Dovetail y que podrían hacer sin ningún problema en el próximo Train Wars 6, juego que sin duda llegará en septiembre del próximo año 2025. El único problema que existe es su política de venta de DLCs, en el cual se limitan a sacar uno tras otro a un precio muy elevado, cuando, como podéis ver, podían darnos la posibilidad de enlazar 3 rutas en una sola. Obviamente sale mucho más rentable cobrar 3 DLCs de 45 millas por separado al precio de 36 euros en lugar de una sola de 150 millas. Aún así tendrían que darnos la posibilidad de poder realizar este auténtico y verdadero salto de ruta a modo de pack o algo parecido. Y bien, pues ya estamos llegando y nada más. Solo me queda agradeceros como siempre la atención prestada y si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle un fuerte like, suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campana para recibir notificaciones de nuevo contenido. Un saludo y hasta pronto, amigos de los trenes.